Carlos I de España y V de Alemania fue una de las personas más importantes del mundo y por descontado de nuestro propio país durante su reinado. Eligió Extremadura para su retiro, más concretamente el monasterio de Yuste, situado en el pueblo que le da nombre. Yo, hace escasas semanas, he podido visitar esos parajes, he podido estar en esas salas, he deambulado por su alcoba, he visto su remanso de paz, he oteado todo el valle del Jerte desde la ventana donde él podía hacerlo y me he dado cuenta de la bucólica sensación que se experimenta al estar en ese sitio donde emana la energía telúrica. Carlos V no estuvo demasiado tiempo en ese lugar, ya que la muerte se lo llevó de una manera temprana, pero siempre ha habido un halo de misterio que envolvía sus últimos momentos. ¿Queréis saber lo que aconteció en ese monasterio de Yuste por donde yo estuve deambulando? ¿Y cuáles son las leyendas que se cuentan y se han ido extrapolando generación tras generación? Pues una cabecera muy rápida y comenzamos a hablar de los misterios sobre la muerte de Carlos V. El último año de Carlos debió de ser un nido de amargura, porque lo que él constataba es que tenía bajo sus manos el mayor imperio que jamás había existido hasta aquel momento, y al mismo tiempo en lo que era su ambición de emperador, digamos, de estilo medieval, había fallado. A finales de agosto de 1558, el hombre más poderoso del mundo en ese momento contrajo las fiebres palúdicas, un mal endémico en la Vera, en la comarca de la Vera. Las sangrías que le hicieron tampoco ayudaron a su recuperación. Así pues, a las 2 de la madrugada del 21 de septiembre de dicho año, en el palacio de Yuste, el emperador Carlos V agoniza en su lecho de muerte. Llevaba enfermo de malaria desde el 31 de agosto. Y por eso eligió ese emplazamiento para pasar sus últimos días de una mejor manera. En la mano derecha sostiene un crucifijo que perteneció a su mujer, la emperatriz Isabel. En su honor, en su alcoba, se lucen unas sedas negras a modo de luto, desde que muriera años atrás. Es una estancia austera, claustrofóbica. Es un lugar triste, lóbrego, oscuro, un sitio propicio para morir. En su mano izquierda, un cirio de Montserrat. El hombre más poderoso de España había exclamado con fuerza «¡Jesús!» y expiró rodeado de sus sirvientes más allegados. Pero bueno, nos retrotraemos un poquito más atrás, porque ¿qué ha pasado para que un hombre que gozaba de una buena salud y que en el verano del 58 solo le molesta una ligera comezón en las piernas enferme tan gravemente y fallezca apenas 8 semanas después? Ciertamente no fue la gota, un mal que aquejaba a casi todos los reyes, monarcas y personas de poder de la época. De hecho, la gota le estuvo molestando desde que tenía tan solo 28 años. Pero no fue la gota la causa de su muerte. Unas fiebres palúdicas, como decíamos antes, contraídas a finales de agosto, acabó con la vida del emperador cuando todavía no se habían cumplido los 2 años de su llegada a Extremadura, al monasterio de Yuste. El paludismo o la malaria, que de ambos modos se conoce, era entonces un mal endémico que en algunas zonas de España, entre ellas la Vera, se daba con alta frecuencia. El calor, combinado con la humedad, es el caldo de cultivo idóneo para que prospere el mosquito que transmite esta enfermedad, la malaria. Y fue en ese fatídico verano, el del 1558, demasiado cálido y húmedo en Yuste, donde el rey lo contrajo.
La salud del emperador era frágil y la enfermedad de la gota le atormentaba tanto que hubo que hacerle una silla articulada. Pronto, los médicos se dieron cuenta de que la enfermedad del emperador no tenía remedio. Las fiebres eran tan fuertes y la debilidad, agravada por las purgas y las sangrías tan acusadas, que Carlos V perdía el sentido durante largas horas. Os estoy contando todo esto porque cuando entremos en la zona de los misterios, quizá podáis entender que las visiones a las que Carlos V se vio sometido pudieran ser propiciadas o provocadas por las fiebres, los delirios y los vómitos, en definitiva, por el malestar de su cuerpo aquejado por esta enfermedad. El 21 de septiembre, a las 2 de la madrugada, el emperador expira por última vez, tras decir ese Jesús. Por la tarde, lavan y perfuman el cuerpo y lo introducen en un ataúd de plomo y en otro de nogal. La iglesia del monasterio se viste con los cortinajes negros que se han mandado comprar en Plasencia y se coloca un gran catafalco con el ataúd en medio del templo. Durante 3 días se suceden las misas, hasta que el día 23 se decide a darle sepultura. Se cumple así el deseo del emperador de ser enterrado en dicho monasterio, este lugar por el que yo he estado deambulando y en el que en verdad os digo que se siente una energía muy poderosa. Carlos V siempre fue un buen cristiano, y por eso mandó construir su alcoba aquí, donde os muestro en imágenes, justo con una dirección predeterminada para, en caso de no poder asistir a misa, tener visión predilecta desde su cama hacia el altar donde el cura oficiaba los actos. Dicho de otro modo, Carlos V, cuando no podía moverse de la cama, podía estar viendo la misa desde una estudiada perspectiva en la comodidad de su cuarto. Aquí falleció a los 20 meses de llegar. Su hijo Felipe II trasladaría los restos al Escorial. El monasterio hubo de ser restaurado completamente. Si todo fuera historia, no estaríais viendo el canal de Johnny Vele. Aquí lo que nos interesa es el terror y el misterio. Así que, ¿qué leyendas se recogen en los últimos días de Carlos V intramuros? Bien, pues la aparición del primer espectro la recogen el beato Delfín Hernández, caballero de la Orden de Yuste, y el escritor Luis Martínez, quienes afirman que unos días antes de contagiarse y mientras estaba rezando en su habitación, al emperador se le apareció un misterioso espectro embozado. Esto es muy interesante, ya que ellos dicen que la aparición surgió unos días antes de contagiarse, así que la teoría de que tuvo visiones por la fiebre quedaría en entredicho. Carlos, sorprendido por aquel espectro embozado, como decimos, le preguntó su nombre, a lo que el fantasma le respondió no con palabras, sino quitándose la capa. Lo que vio el emperador debió de dejarlo atónito, porque el fantasma era él mismo, o al menos su doble. Finalmente, aquel otro Carlos V le previno y le dijo que se fuera preparando para su muerte. Ese fantasma no tendría ni que haber hablado, porque Carlos V de Alemania sabía perfectamente lo que era un doppelganger, un doble fantasmagórico de una persona viva que se considera un augurio de muerte en la cultura germánica. Podéis imaginaros el terror que debió sentir el rey cuando se vio a sí mismo embotado. Este papel del emisario de la muerte que constituye el doppelganger en la mitología norteeuropea lo encarna en la mitología celta el Banshee, la mujer de los túmulos, una dama espectral y gritona que se aparecía a las familias nobles irlandesas para avisarlas de una muerte próxima. Una vez pasado este fatídico encuentro, Carlos V dispuso a que le organizasen los famosos funerales en vida, unas macabras exequias que quedaron asimiladas a otras leyendas que surgieron alrededor de su muerte. Y es que los sucesos paranormales siguieron adueñándose del tranquilo monasterio de Yuste, porque según contó años después, en 1701, Faminus Estrada, hasta los cielos se llenaron de extraños presagios. Leo textualmente: poco después que enfermó, se vio en España un cometa, al principio no de mucho resplandor, pero que creciendo la enfermedad aumentaba más la luz, hasta que, vuelta hacia el asiento de San Jerónimo la funesta crin, la hora en que Carlos dejó de vivir, él dejó de ser visto. También cuenta la leyenda que surgieron decenas de sucesos extraños, que los animales se comportaban de una manera que nunca antes lo habían hecho, y por todo el Valle de la Vera
Había un rumor que decían que la vida del monarca estaba a punto de extinguirse. Y aún hay más, porque los sucesos extraños y paranormales no cesaron con la muerte del emperador. Una semana más tarde, concretamente la del 20 de septiembre de 1558, nos cuenta el prior de Yuste, Fray Martín Angulo, cómo al disponerse a acostarse escuchó en el claustro el ladrido de un perro. Salió de su celda con el fin de sacarlo al exterior y se extrañó demasiado al ver unos cuantos frailes recostados en el antepecho de la galería, mirando al cielo. «Ese perro nos va a dar una mala noche, como no lo echemos fuera del monasterio», dijo el fraile. «No es un perro el que le ladra. No es un perro el que ladra, padre», le contestaron los frailes, «sino aquel pájaro que está encima del tejado de la iglesia, y ha ladrado ya 5 veces». Cinco noches seguidas estuvo esa extraña ave realizando el mismo ritual. Llegaba desde la parte de Jarandilla, ladraba 5 veces y se marchaba en dirección a Garganta la Olla. Y siempre se posaba sobre la sepultura del emperador, bajo el altar de la iglesia del monasterio, donde quiso reposar para que todos los sacerdotes, mientras celebraban la misa, pudiesen pisar su cabeza y su corazón. Dicen las malas lenguas que este extraño animal pudiera ser el pájaro de la muerte, conocido en numerosas zonas de Extremadura y al que se relaciona con los fallecimientos tempranos. En algunos pueblos se le relaciona con el cuervo, un ave que en ocasiones puede imitar sonidos como el del ladrido de un perro. También se dice que estos animales son psicopompos, es decir, que según la mitología son los encargados de trasladar el alma de los difuntos hacia el otro lado. Sea como fuere, el cuerpo de Carlos V duró muy poco en el monasterio de Yuste, ya que, a no mucho tardar, se le trasladó a la cripta real del monasterio del Escorial, donde descansa hoy en día y se le puede ir a visitar. Está momificado y sin meñique. Pero aunque la momia ha podido contemplarse en algunas ocasiones, en ciertos lugares de Alemania, según recoge el folclorista y etnógrafo Van Gennep, aún se cree que Carlos V, al igual que ocurre con Federico Barbarroja, no ha muerto, sino que vive en el interior de la legendaria y misteriosa montaña de Untersberg, cerca de Salzburgo. Está dormido y sentado junto a una mesa. En fin, todas estas historias de folclore y misticismo que tanto nos gustan. Yo lo que tengo claro es que ya he visitado el monasterio de Yuste y he podido descubrir en mis propias carnes que es una estancia algo lóbrega, inquietante, pero que a la vez se respira una calma chicha y que esos muros esconden más de lo que aparentan. Ahora lo que me queda es ir al monasterio del Escorial y contemplar la cripta real de Carlos V. ¿Quién sabe? Quizá tenga una aparición de una momia sin meñique que me abra el paso. Cuando lo visite, tened por seguro que os lo contaré en el próximo vídeo. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.